Quiero compartir cómo un simple ritual nocturno me ayudó a deshacerme de esos dolorosos calambres en las piernas durante la noche. Puede parecer un problema menor, pero en realidad fue agotador para mí. A medida que he ido envejeciendo, parece que los cables en mis piernas se han debilitado, como un viejo teléfono que se corta. Se queda en silencio o te despierta de golpe en medio de la noche. Noté esto el otoño pasado, cuando los días se hicieron más cortos y las noches más largas. Me iba a la cama y justo cuando comenzaba a quedarme dormido, de repente mis pantorrillas se ponían rígidas, como si una mano de acero las hubiera agarrado. Salté, empecé a caminar por la habitación. Me froté las manos y me senté al borde de la cama. Lo culpé del clima, de mi edad, y pensé que tal vez no había estado bebiendo suficiente agua. Por las mañanas me despertaba sintiéndome completamente agotado. Mis ojos estaban hinchados y mi cabeza se sentía nublada. Mi esposa se preocupaba. «No dormiste otra vez, ¿verdad?». Y yo solo encogía los hombros en respuesta. Apliqué todo tipo de cremas en mis piernas. A veces sentía que se volvía un poco más fácil. Y luego otra vez. Y una vez más. La noche, gemidos. Mi esposa se va a dormir a la cocina para evitar escuchar mi sufrimiento. Un día comencé una conversación en un banco con David, quien solía trabajar como paramédico. Es un tipo tranquilo y siempre ofrecía consejos sensatos. Me contó cómo logró deshacerse de eso. Cada noche, dice, toma una infusión con magnesio y hierbas como manzanilla y valeriana. Y tiene más de 75 años, lleno de energía y sonriente. Al principio lo escuché y lo tomé a la ligera. Bueno, creo que he probado casi todo. Entonces, una noche, no pude dormir de nuevo, y de repente recordé sus palabras. Me levanté por la mañana, me vestí y me dirigí a la farmacia. Compré magnesio y algunas hierbas en el mercado. Los primeros días fueron tranquilos, pero para la tercera noche me dormí más en paz. Y entonces me di cuenta de repente. No había tenido un solo calambre en toda la noche. Sentí como si mi paz hubiera sido restaurada. Me desperté sintiéndome renovado esta mañana. Incluso hice algunos ejercicios. Mucho ha cambiado desde entonces. Si también eres atormentado por calambres nocturnos, te sugiero que escuches mi historia. Todo puede cambiar, solo tienes que desearlo. Antes de comenzar, me gustaría conocerte. Por favor, comparte tu nombre y cuántos años tienes. Ahora, permíteme empezar mi historia. Los calambres nocturnos no son solo los caprichos de músculos temperamental. A medida que envejecemos, muchos de nosotros enfrentamos este fenómeno. Los doctores explican que después de los 60, los músculos se vuelven menos elásticos y las terminaciones nerviosas se vuelven excesivamente sensibles incluso a las más mínimas interrupciones. A menudo lo comparo con mi viejo teléfono. Si los cables internos se aflojan, la conexión puede caerse en cualquier momento y de repente todo tu cuerpo te falla sin previo aviso. Muchas personas creen que los calambres nocturnos son solo algo que hay que aceptar. Es simplemente parte de hacerse viejo. Pero la verdad es que estos dolores pueden envenenar silenciosamente cada día, robándote el sueño y la energía. Este fue el 9º paso en mi viaje, pero fue el punto de partida de mi regreso a las noches tranquilas y a la verdadera relajación. Todo comenzó el otoño pasado cuando las noches se hicieron más largas y frías. En ese entonces no noté nada fuera de lo común. Parecían cosas menores,
como una sensación de hormigueo en mi pierna o un poco de fatiga, que eran solo parte de la vida cotidiana. Pero si hubiera sabido a dónde llevaría eso, tal vez las cosas habrían resultado de manera diferente. ¿No es extraño? Sigues viviendo tu vida y, de repente, un pequeño detalle lo cambia todo. Recuerdo esa primera noche. El dolor me golpeó tan de repente que salté de la cama como si alguien me hubiera echado agua helada. Un calambre me agarró la pierna y me froté la pantorrilla, caminando de un lado a otro en la habitación, intentando recuperar el aliento. Cuando el dolor finalmente se atenuó, el sueño no se encontraba por ningún lado. Allí yacía, mirando al techo oscuro, mientras mi mente zumbaba como un enjambre de moscas. Un pensamiento perseguía al otro, dejándome sin escape. Justo cuando empezaba a quedarme dormido, un espasmo golpeaba de nuevo, esta vez en mi otra pierna. Y así pasaba noche tras noche. Pensé para mis adentros, ¿es realmente esta mi nueva normalidad? Le eché la culpa a mi edad, al cambio de clima y a la fatiga por las tareas del hogar. Intenté no quejarme, convenciéndome de que solo pasaría, pero solo empeoró. Cada mañana me despertaba sintiéndome destrozado, con la cabeza pesada. Mi esposa venía y me miraba de cerca. ¿No dormiste otra vez? Y yo me quedaba mirando mi reflejo en el espejo, apenas reconociéndome, con ojeras y una mirada que parecía sin vida. Sentía que ya no era la persona que solía ser. Incluso las tareas más simples se volvían una lucha. A veces me sorprendía olvidando por qué había entrado en una habitación, irritándome por cosas triviales. Y al caer la tarde, una sensación de tristeza me envolvía. Incluso la televisión dejó de alegrarme. Todo parecía escaparse entre mis dedos y mi estado de ánimo seguía cayendo. Era doloroso, no tanto por el sufrimiento, sino porque lentamente me estaba robando la vida y las pequeñas alegrías a las que estaba acostumbrado. En esos momentos me preguntaba, ¿es esto lo que realmente se siente al envejecer? ¿Hay algo que pueda hacer antes de que sea demasiado tarde? Día tras día, las noches se volvían más largas y pesadas, y me sentía más lento e impotente. Este fue el 8º paso en mi viaje, y en ese momento no tenía idea de que me esperaba un giro que lo cambiaría todo. A veces pienso que en la lucha contra los calambres nocturnos he pasado por todas las rondas y cada vez he terminado en un nuevo laberinto de consejos. Parece tan simple. Bebe agua, no esperes a tener sed y la felicidad seguirá. Hice todo lo posible. Llevé una botella conmigo. Me obligué a beber incluso cuando no tenía ganas. Pero ¿cuál fue el resultado? Mis piernas seguían teniendo calambres igual que antes, y ahora me encontraba levantándome para ir al baño más a menudo por la noche. Aquí no puedes evitar pensar, quizás estas soluciones simples estaban destinadas a otra persona, pero ¿no a mí? Entonces comencé a recordar lo que solía hacer cuando era más joven y podía hacer fácilmente el split en una apuesta. Empecé a estirar mis pantorrillas antes de dormir, calentándolas con una botella y masajeando mis piernas como me enseñaron. A veces sentía que las cosas se volvían un poco más fáciles, pero justo cuando comenzaba a celebrarlo, todo regresaba un par de días después. La ironía del destino. Cuanto más esfuerzo hago, menos logro, como si mi cuerpo estuviera probando deliberadamente mi paciencia. La familia y los amigos no eran mejores con sus consejos. Come plátanos, tienen potasio, sugirió uno. Otro insistió en que todo se trataba de calcio, mientras que un tercero dijo que no puedes estar sin magnesio.
Incluso compré pastillas, cremas y probé vitaminas, cualquier cosa que pudiera ayudar. Pero todo se reducía a una cosa: un par de noches de mejor sueño, y luego sentía que estaba de vuelta en el mismo lugar. Honestamente, empezaba a enojarme. ¿Cuánto tiempo puedes seguir alimentándote de esperanza? En línea, las opciones son abrumadoras. Algunos encuentran alivio a través del yoga, otros juran por las duchas frías, y algunos optan por una eliminación completa de la sal. Intenté un poco de todo, pero en algún momento simplemente me sentí agotado, y mis manos empezaron a caerse. Empecé a pensar, tal vez nunca me libre de estas luchas, dado mi edad. Mi esposa está preocupada, y todo lo que hago es examinar estos consejos como un coleccionista de recetas inútiles. Poco a poco me di cuenta: realmente no hay soluciones universales, por mucho que deseemos que las haya. Cada cuerpo es un misterio, y lo que funciona para una persona podría solo perjudicar a otra. Es como intentar arreglar cada problema en la casa solo con un martillo. A veces realmente necesitas una herramienta diferente. Estaba revisando todos estos consejos genéricos, pero cada vez más me encontraba pensando: ¿y si me estoy perdiendo de algo importante que no es obvio? Nunca esperé que todo comenzara con una conversación tan simple, casi casual. Solo piénsalo. Estaba buscando respuestas en todas partes, pero no justo en mi propio patio. La solución resultó estar más cerca de lo que pensaba, sugerida por una persona con la que solo había intercambiado saludos breves durante años, sin darme cuenta de que cada uno de nosotros estaba librando sus propias batallas ocultas. David, mi vecino, un exparamédico, se movía a un ritmo tranquilo y tenía unos ojos que siempre brillaban con una confianza silenciosa. Lo había respetado durante mucho tiempo, pero nunca imaginé que él sería quien me entendería sin necesitar muchas palabras. Es uno de los misterios de la vida. A veces el consejo más valioso no proviene de médicos en pantallas o de artículos inteligentes, sino simplemente de un vecino que te ve luchando por sentarte en un banco. Esa noche de otoño estaba inusualmente agotada. David inmediatamente preguntó qué me pasaba. ¿No había podido dormir otra vez?, se preguntaba. ¿Eran esos calambres que me molestaban? Me quedé sorprendida. Realmente no me había quejado, pero era como si él pudiera verlo sin que dijera una palabra. Entonces, de repente, compartió su historia: cómo se despertaba por la noche por el dolor, lo cansado que estaba de estar constantemente agotado y cómo casi había llegado a aceptar eso. Y fue entonces cuando lo sentí por primera vez. No estaba solo en esto. Era como una afirmación silenciosa, pero poderosa, de que había otros como yo, y que ya había quienes habían recorrido este camino. David no me dio una charla. Simplemente compartió una historia sobre cómo su hija, que es doctora, una vez le trajo polvo de magnesio de la farmacia y le insistió que lo tomara por la noche con té de hierbas caliente. Si no fuera por ella, ni siquiera lo habría probado. Él compartió cómo preparó manzanilla con valeriana, le agregó magnesio y la bebió despacio, tomándose su tiempo. Solo una semana después, notó algunos cambios. Mientras lo escuchaba, me encontré preguntándome si realmente era una coincidencia que nos conocimos en este momento particular. ¿Hay algo especial en los consejos de las personas en las que realmente confías? Lo miré, tan vibrante con sus ojos claros, y de repente me di cuenta de que a veces estas simples conversaciones humanas son más importantes que cualquier diagnóstico médico.
Esa noche me compartió su receta familiar, como un hermano mayor que ofrece orientación, amablemente y sin palabras innecesarias, pero con la esperanza de que también me ayudaría a mí. Se sentía como si me estuviera pasando algo importante, como un testigo de relevos, y de repente pensé, tal vez yo también pueda hacer esto. Fue entonces cuando realmente consideré por primera vez seguir su consejo. A veces, todo lo que se necesita es una palabra cálida de alguien en quien confías para creer que el cambio es posible, incluso cuando ha parecido durante mucho tiempo que no había salida. Para ser honesto, en ese momento no tenía ningún deseo de cambiar nada. Cada vez que alguien sugiere un nuevo remedio milagroso, ya lo he probado todo. He bebido litros de agua, estirado las piernas y aplicado todo tipo de ungüentos. Todo en vano. A veces incluso me sorprendía pensando, quizás esta es simplemente mi cruz que llevar, algo que viene con la edad. ¿Y no hay nada que pueda hacer para cambiarlo? Se sentía especialmente frustrante cuando me despertaba por la noche con un calambre, mirando hacia la oscuridad y sintiéndome como un prisionero de mis propios hábitos. Creo que todos tenemos esos momentos en los que nos preguntamos, ¿y si esto es lo último que se me ofrecerá y después de esto no queda nada? Pero una noche, cuando un calambre me atacó y apenas podía moverme, recordé las palabras de David. Hablaba sobre su rutina nocturna con magnesio y hierbas, y en ese momento lo ignoré, pensando que era solo otra de esas historias. Pero esta persona no es del tipo que crees en promesas vacías. Ha pasado toda su vida ayudando a la gente, siempre tranquilo y confiable. Así que pensé, si él puede hacerlo, ¿por qué no puedo intentarlo yo también? Irónicamente, a veces es más fácil no creer que darse una oportunidad. Y si no se trata de la edad en absoluto, sino de que me he acostumbrado demasiado a mi propia fatiga. A la mañana siguiente, caminé a la farmacia en piloto automático para comprar un poco de magnesio, y luego pasé por el mercado a comprar manzanilla y valeriana. De camino a casa, inesperadamente recordé mi infancia, cómo mi mamá preparaba tés de hierbas cada vez que estábamos enfermos. Quizás realmente no es tan complicado. Tal vez el cambio comienza no con grandes decisiones, sino con pequeños actos de autocuidado. Esa tarde, como de costumbre, alcancé el control remoto. Pero luego me detuve. ¿Por qué no intentar algo diferente? Puse a calentar agua, añadí algunas hierbas y mezclé un poco de polvo de magnesio. Mientras la bebida se infusionaba, me acomodé en mi silla. Me envolví en una manta, sostuve una taza caliente y, por primera vez en mucho tiempo, me permití imaginar. ¿Y si todavía hay algo bueno por delante? No es un milagro, ni magia, sino más bien una transformación silenciosa que puedes sentir dentro de ti. Para ser honesto, no esperaba que realmente cambiara algo. Todo comenzó casi de manera casual. Decidí no solo escuchar los consejos, sino realmente incorporar este ritual nocturno en mi vida, haciéndolo parte de mí, así como una vez lo fue el hábito de leer cuentos antes de dormir a mis hijos. Curiosamente, el proceso resultó ser sorprendentemente simple. No estaba seguro de que cosas tan pequeñas pudieran llevar a algo más que solo distracción. Pero luego me sorprendí pensando, no todo lo importante tiene que ser complicado. A veces el cambio llega cuando dejas de esperar milagros. Cada noche, aproximadamente 1 hora antes de dormir, me daba un pequeño capricho acogedor como ritual.
Todo comenzó con una olla común hirviendo en la cocina mientras yo alcanzaba mi taza favorita con el diseño desgastado, la que me dio mi hija. Agregaría una pizca de manzanilla y un poco de valeriana, tal como me sugirió mi amigo Esteban, y esperaba a que el agua se enfriara un poco para no quemar las hierbas. El simple acto de esta rutina pausada parecía transportarme de regreso a aquellos años en los que todo era tranquilo y claro. Añadía una cucharada medida de magnesio a la infusión tibia, a veces solo un toque para darle sabor, y el aroma me hacía sentir como si estuviera cruzando una puerta de regreso a mi infancia, a ese pueblito donde la casa de mi abuela siempre olía a heno y flores de tilo. Bebí mi trago despacio, tomando pequeños sorbos mientras estaba sentado en una silla junto a la ventana, envuelto en una manta. Mi esposa estaba leyendo a mi lado, las luces de la calle parpadeando afuera, y la habitación estaba llena de silencio. Intenté no distraerme con mi teléfono o las noticias. Simplemente me permití estar presente en el momento. Este era mi rincón personal de tranquilidad, donde nadie me perturbaba, y de repente me di cuenta. Quizás son este tipo de momentos los que sirven como el mecanismo para que el cuerpo y el alma finalmente exhalen. Al principio, parecía que no estaba pasando nada especial, pero estaba decidido a no rendirme y a no esperar resultados rápidos. Después de todo, los viejos hábitos no cambian de la noche a la mañana. Me recordé a mí mismo. Has pasado toda tu vida cuidando de los demás. Ahora es el momento de cuidar de ti mismo. Curiosamente, después de solo unos días, comencé a notar cambios que no esperaba. Me dormía más tranquilamente, mis músculos de las piernas se relajaban y los calambres me molestaban con menos frecuencia. Volvía a despertarme sintiendo que la noche era un momento para descansar, no una lucha. Ahora me doy cuenta de que no se trata solo del magnesio y las hierbas. El ritual en sí, esta simple acción, parece lubricar esas puertas internas chirriantes en las que nunca había pensado antes. A veces era suficiente darme permiso para abrazar ese pequeño ritual nocturno de autocuidado, y la vida comenzó a sentirse más tranquila y suave. Cada quien tiene su propio camino. Pero para mí esta práctica marcó el inicio de cambios significativos. Si alguien me hubiera dicho en ese entonces que tales cambios eran posibles en solo unos días, habría sonreído en respuesta. Me había acostumbrado demasiado a no esperar milagros de la vida. Sin embargo, solo unas pocas noches después de haber comenzado mi nueva rutina, de repente me di cuenta una mañana de que desperté no con dolor, sino simplemente porque el sol había salido. Era tan inesperado que al principio no podía creer mis sentimientos. ¿Podría realmente ser tan simple? ¿Podría ser que después de todos estos años de sufrimiento, todo pudiera cambiar en este momento? Siempre he abordado todo con un poco de escepticismo. No lo creerás hasta que lo experimentes por ti mismo. Y entonces, en el tercer o cuarto día, yo, como de costumbre, presté atención a mis piernas para ver si había algún tirón o molestia. Y había silencio. Un silencio tan agradable y desconocido como si alguien hubiera apagado ese molesto despertador nocturno. Los calambres no habían desaparecido por completo, pero se habían vuelto mucho menos frecuentes, y lo más importante, más débiles. A veces me sorprendo sintiéndome ansioso. ¿Es demasiado pronto para celebrar? ¿Podría ser todo simplemente una coincidencia? Pero con cada día que pasaba me convencía más. Los cambios eran reales.
Lo más extraño es que nunca podría haber imaginado que un simple té de hierbas y un poco más de autocuidado pudieran tener un impacto tan grande en mi sueño. Empecé a dormir más profundamente y mis sueños se volvieron más tranquilos. Por la mañana, mi mente se sentía clara y mi cuerpo ligero, como si hubiera dejado atrás una carga innecesaria. El día comenzó de manera diferente, sin irritación, sin esa sorda insatisfacción conmigo mismo y con el mundo. Noté de nuevo cómo los pájaros cantaban fuera de la ventana, cómo el aire fresco llenaba la cocina, e incluso una simple taza de té se sentía especial. A veces me pregunto, ¿por qué no me cuidé mejor antes? ¿A menudo nos convertimos en nuestro propio obstáculo? Poco a poco mi energía volvió. Me apetecía dar un paseo por el jardín, charlar con los vecinos e incluso tomar un libro. Mi estado de ánimo se estabilizó y dejé de molestar a mis seres queridos por cosas pequeñas. Mi esposa fue la primera en notarlo. «Parece que te has hecho más joven», dijo. «Incluso tu rostro se ve más brillante». Y de hecho, encontré más fácil sonreír, bromear y simplemente vivir, sin el miedo de que mi propio cuerpo me fallara cada noche. De repente, me di cuenta de que incluso una pequeña mejora es una victoria significativa. La clave es no rendirse contigo mismo, incluso cuando sientes que todo ya está decidido y nada va a cambiar. Cuando tu cuerpo responde con gratitud a tus cuidados, trae fe y la fuerza para seguir adelante. Creo que ese fue el punto de inflexión, cuando realmente creí que el cambio es posible a cualquier edad, si simplemente te das una pequeña oportunidad. Honestamente, nunca imaginé que un simple ritual nocturno podría tener un impacto tan profundo en mi vida. Al principio parecía que todo se trataba de dormir bien por la noche, para no despertar con dolor. Pero con el tiempo, de repente me di cuenta de que despertaba no porque algo me molestara, sino porque en realidad había descansado bien, como si hubiera estado esperando este verdadero descanso durante muchos años. Por la mañana mi mente se siente clara y mis pensamientos no están enredados, como si alguien hubiera limpiado una vieja ventana y abierto una nueva perspectiva sobre cosas familiares. He recuperado un poco de energía que casi había olvidado. Mi paso se ha vuelto más ligero. Ya no me encuentro escuchando atentamente en busca de señales de problemas. Ahora puedo salir tranquilamente, sin el miedo de quedarme atascado en medio del camino si algo inesperado sucede. El día se siente diferente. Más energía, menos ganas de acostarme como solía hacerlo. A veces me sorprendo preguntándome, ¿es realmente tan simple? He soportado este estado durante tantos años, como si fuera algo permanente. Pero resulta que el cambio está más cerca de lo que parece. Mi estado de ánimo se ha estabilizado, la irritabilidad ha desaparecido, e incluso mi esposa bromea. Realmente te has transformado. Quizás tenga razón. Cuando duermes lo suficiente, tus pensamientos son más claros y tu corazón está más tranquilo. Incluso mi apetito ha regresado. El desayuno es agradable de nuevo, como en mi juventud. Lo más sorprendente es que ese miedo de mucho tiempo a tropezar o perder el equilibrio se ha desvanecido. Para ser honesto, siempre pensé que a medida que envejeciera, las cosas solo empeorarían. Pero resulta que un sueño reparador y unos músculos relajados pueden aportar una sensación de confianza que nunca pensé que experimentaría. Mi corazón late de manera más constante, e incluso mi estómago ha dejado de comportarse de forma extraña. A veces me pregunto, ¿y si nunca me atreví a intentarlo?
¿Cuántos años más habría enfrentado las mañanas con temor y me habría acostado sintiéndome ansioso? Ahora todo se siente diferente, como si alguien hubiera enchufado un teléfono que estaba muerto hace mucho tiempo, y de repente todo está funcionando. El timbre suena más fuerte, la batería dura más y la conexión con el mundo se siente más fuerte. Resulta que el cambio no requiere actos heroicos. Solo necesitas intentarlo y no perder tu oportunidad. Este octavo paso me mostró que incluso un pequeño esfuerzo puede devolver la simple alegría de despertarse sin miedo, irse a la cama con la confianza de que la noche pasará pacíficamente y estar agradecido con un nuevo día por esa tranquilidad. Y eso es lo más importante que he realizado en estos meses. Resulta que incluso un pequeño cambio en la vida cotidiana puede poner todo patas arriba. Solía pensar, ¿qué más puedo cambiar a mi edad cuando mi cuerpo de repente empieza a fallarme? Pero una noche, cuando los calambres me impidieron dormir de nuevo, deseaba desesperadamente probar algo nuevo, incluso si parecía demasiado simple, casi ingenuo. De repente sentí que la calma regresaba lentamente, no solo en mis piernas, sino también en mi alma. A veces parece que nuestros problemas son tan ordinarios que es casi vergonzoso hablar de ellos, pero por alguna razón, tener una conversación honesta con nosotros mismos, sin poner excusas, se convierte en ese primer paso crucial. No estaba seguro de si mi ritual funcionaría. No tenía ninguna confianza en él en absoluto. Pero pensé, no puede empeorar y tal vez mejore. La visión de un futuro donde pudiera dormir en paz nuevamente y recibir el amanecer sin miedo resultó ser más fuerte que el hábito de simplemente aguantar. Y ahora me sorprende. Una simple creencia en el cambio y pequeños actos de autocuidado pueden devolver lo que parecía perdido desde hace mucho tiempo. Me dirijo a todos los que están leyendo estas líneas, que pueden reconocerse en mis palabras. No tengas miedo de buscar tus respuestas. No pienses que es demasiado tarde para hacer un cambio. A veces nuestros humildes intentos se convierten en las experiencias más valiosas. Date a ti mismo esta oportunidad al menos una vez. Después de todo, ¿quién sabe qué agradables cambios nos esperan con la nueva noche que se acerca?